Reinado de Abías. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Segunda de Crónicas 13:18. Lectura bíblica. Primera de Reyes 15 del 1 al 8 y Segunda de Crónicas 13 del 1 al 22. Concepto clave. Dios es el dueño de todas las cosas. Todo lo tenemos por su gracia y su misericordia. Toda victoria viene de su mano y no por nuestras propias fuerzas. Como hijos de Dios, debemos aprender a vivir seguros y confiados en quién es el Señor, en su poder y en su plan perfecto. Debemos actuar conforme a lo que Él quiere, con la certeza de su poder en nuestras vidas. Introducción. El reino había quedado dividido por el pecado de Salomón, y los descendientes de David estarían en el trono del reino del sur. Jeroboam era rey del reino del norte, y Abías o Abiam del reino del sur. La ira de Dios cayó sobre el reino del sur por el pecado de Roboam y del pueblo. Ellos hicieron lo malo delante de Dios. Sin embargo, cuando el pueblo se humilló delante de Jehová, Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó, pero dejó su juicio y permitió que el rey de Egipto tomara lo que quisiera de ellos. Desarrollo. En la historia de hoy, vemos que Dios fue fiel y misericordioso con un pueblo que no se lo merecía. Su rey había hecho lo malo delante de Jehová, pero su fe en quién era Dios los llevó a ver su poder. Dios les dio la victoria contra Jeroboam. El juicio de Dios había sido claro, y el reino no se unificó nuevamente. Pero las 10 tribus del norte vieron el poder de Dios y su respaldo a la tribu de Judá. Podemos ver en Primera de Reyes que Abías o Abiam era el sucesor al trono del reino del sur. Él no fue obediente a Dios e hizo lo malo delante de él. Mas en Crónicas podemos ver el poco bien que hizo para indicar que seguía estando en línea con la promesa de Dios en el pacto de David. Abías conocía la fidelidad y la lealtad del pacto de Dios con su padre David. Esta era una promesa irrevocable de Dios para la dinastía de David. Abías proclamó a todos que el pacto davídico era la expresión de la voluntad de Dios respecto a quién debería gobernar en el nombre de él. De modo que Judá es la nación de Dios, por cuanto el rey pertenecía al linaje de David. El reino del norte estaba lleno de ídolos y de falsos sacerdotes, siendo que habían sido expulsados todos los sacerdotes de la tribu de Leví. Sin embargo, en Judá había un compromiso a la adoración en pureza según la ley mosaica. Por ello, tenían confianza en el favor de Dios en la batalla. Dios fue fiel y misericordioso con Judá, y derrotó a las fuerzas de Jeroboam, a pesar de que su ejército era el doble. Conclusión. A pesar de que Abías no fue un buen rey de Judá, Dios fue fiel con David y mantuvo su promesa. Dios también respaldó la fe de este hombre, clarificando su propósito con el reino del sur. Hay tantas cosas que no podemos entender, pero la palabra de Dios nos fue revelada con el propósito de conocer a Dios y entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que podemos ver la fidelidad de Dios y su misericordia, pero también vemos el juicio de Dios. Como sus hijos, debemos aprender a vivir seguros y confiados en quién es Él y en su amor por cada uno de nosotros. Debemos vivir cumpliendo sus mandamientos sin esperar nada a cambio, con el único propósito de adorarle y glorificarle con todo lo que somos.
Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué Judá era la nación de Dios? ¿Porque el rey fue obediente a Dios? ¿Por cuanto el rey pertenecía al linaje de David? ¿Porque el rey no hizo lo malo delante de Dios? El reino del norte estaba lleno de ídolos y de falsos sacerdotes. ¿Esto es verdadero o falso? El ejército de Jeroboam era el doble que el de Judá, igual que el de Judá, el triple que el de Judá. Dios fue fiel y misericordioso con Judá y derrotó a las fuerzas de Jeroboam. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy porque tú eres bueno y fiel a pesar de lo que soy. Gracias por tu gracia y misericordia en mi vida. Señor, perdóname por hacer lo malo delante de ti. No permitas que mi mirada se desenfoque de ti, que vive en una religiosidad confundiendo realmente quién eres tú. Señor, yo te pido que tú me fortalezcas y que mi mirada esté siempre en ti. No me sueltes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.